Soy José Manuel Barbero. Vamos a hacer un taller de metodología y procedimientos, y al final la metodología es un cómo hacemos las cosas, ¿no? Principalmente el trabajo de este taller va a consistir en plantear con artistas y docentes diferentes formas de trabajo, diferentes herramientas, metodologías para intercambiar y para trabajar de forma distinta con el alumnado de los centros educativos. Entonces, el planteamiento de este taller habla de metodología y procedimientos. La idea de este momento es un poco... metodología para mí es un cómo hacemos las cosas. Lo he dividido en tres partes. Antes del cómo, vamos a empezar con el qué. ¿Qué trabajamos en el MUSE? Entonces, primera pregunta. ¿Alguien? ¿Qué trabajamos en el MUSE? Valores. Me gusta esa respuesta. Muy bien. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta, bien. Valores. Ahí nos quedamos con esa idea. Integración, inclusión. Genial. Vale. Tengo aquí una serie de valores, ¿vale? Mi intención es daros un papelito a cada uno, cada una, y en parejas que habléis si los dos valores que os he dado tendrían que trabajarse en el MUSE, porque al final cuando hablamos de valores es una palabra amplia. Y a veces puede generar cierto debate qué valor se trabaja, o sea, bueno, ciertos valores, pongo un ejemplo que creo que vas a entenderme. Para mí el feminismo es un valor, pero según qué persona, pues esa palabra concretamente le puede generar cierta disonancia o cierto rechazo o lo que sea, ¿no? Pues aquí hay diferentes valores que para mí creo que pueden generar cierta disonancia para según quién. Entonces, voy a daros un papel a cada uno, cada una, y de esos dos valores que hagáis en binomio, tenéis que decidir si son valores que se trabajan en el MUSE o que no. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende más o menos? Es verdad que a día de hoy y ahora reacciona a los horarios y a las horas de sol, a las horas de... estamos multilingüismo, autoestima y silencio. A tres. Sí, pero yo más porque termino. ¿Y la conclusión es sí o no? La conclusión es que sí, los tres, y lo interesante es lo que fuimos hablando. Por supuesto que las dos primeras, sí, y la de silencio nos dio más para la reflexión y para compartir como diferentes perspectivas de lo que son también lo que es un objetivo trabajar y también el cómo trabajar algo tan difícil como el silencio, para que sea exploración para las nenas y los nenes, ¿no? No sea, tenéis que llegar a esto, ¿no? A pensar esto sobre el silencio. Vale. Multilingüismo, silencio y autoestima. Autoestima. Vale. Yo le he dicho que yo a los más mayores que yo tengo siempre le explico el feminismo, les digo, es que el machismo nos afecta a todos, a los hombres también nos afecta. Sí. No solo afecta a las mujeres porque os tenéis que comportar de una manera, os tenéis que cohibir de otras cosas, porque ya se os adjudica que hay este es tal o y palabras que no hay que repetir, pero que es que nos afecta a todos, es como una caja de la que no podemos salir. Y luego pues puntualidad, hemos estado de acuerdo en que respeto hacia la otra persona, por respetar el tiempo, ¿no? Intimidad, pues... Sí. La intimidad es eso, que está bien trabajar, por supuesto hay que trabajar en grupo, pero también hay que saber que la intimidad de cada uno es el respeto hacia sí mismo. Está bien como eres y no tienes ni por qué dar explicaciones. Claro. Caridad, activismo y libertad. Vale. Caridad las hemos descartado. Pero porque hemos dicho que más que caridad trabajaríamos la solidaridad. Claro. O sea, son matices, pero las palabras están puestas a posta porque soy puñetero. Muy bien. Después, activismo. Depende del contexto, o sea, no trabajaría el activismo en el aula, pero sí que incentivaría a que puedan hacer algo fuera del aula. A ver, el activismo, como si lo planteamos en hacer por hacer muchas actividades, no. Claro. Si el activismo lo planteamos como ser mejor ciudadano, ser mejor persona, entonces sí, tenemos que aprender algo que luego podemos transmitir y llevar a nuestro día a día para ser mejor. Y después la libertad, pues completamente sí, porque al final, por ejemplo, este proyecto también se llama Integrarte. La libertad significa que todos somos personas independientemente de que seamos niños, niñas. Porque un derecho fundamental. Claro, musulmanes, cristianos, o sea, todos somos personas y tenemos que saber que tenemos nuestra propia libertad. Y pues lo trabajaremos. Hemos dicho que competitividad no la trabajáramos. No.
sin embargo, individualismo, ¿desde qué lugar? No hablábamos como que individualismo para mí ya hablábamos que nos llevaba a una parte negativa, ¿no? Como ya la palabra en sí, pero que veíamos la importancia de mirar para adentro cada uno, de conocerse, de escucharse desde el colectivo, desde las demás. Entonces, sí, trabajar esta parte. Y competitividad porque al final en la escuela compiten. Pero un que sí está bastante explícito dentro del MUSE es esa idea de trabajar el proceso con los chavales. Me gustó mucho ayer con Rafa cuando hablaba de acompañar a los chavales, ¿no? Y a lo mejor nuestra misión, esto también lo pongo en duda, yo soy muy dubitativo, me gusta a mí dudar. Nuestra misión simplemente es acompañar a los chavales a que descubren cuáles son sus valores, ¿no? Y a lo mejor sería ese paso atrás, pues, de que esa persona decida si la castidad para esa es un valor o no, si el patriotismo es un valor o no, si el feminismo es un valor o no. Entonces, esto es como os lo ven de algún sitio. Por ejemplo, justo debajo de aquí, de este circulico, pone qué dimensiones tiene el MUSE. Una dimensión social, una dimensión artística, una dimensión educativa y una dimensión cultural. Estas 4 dimensiones, ¿por qué hay proyectos que nos financian y cuáles no? Y por eso la Fundación se vuelve loca, que si Ministerio de Derechos Sociales, Ministerio de Educación, Ministerio de Servicios Sociales... Lo he dicho 2 veces, ¿verdad? Porque al final, Ministerio de Cultura, porque al final encaja en diferentes cajas y según en qué espacio estemos, vamos a potenciar una de estas cajas, ¿no? Pues hago un ejemplo. Ahora que está el CODI en este momento álgido en Madrid, es un proyecto de competencia digital, ¿por qué encaja el MUSE ahí? Porque ese proyecto lo que nos pide es un qué. Competencia digital es un, al menos la parte digital, es un qué. Luego el cómo lo transmitamos ya es decisión de la entidad, por así decirlo, ¿no? Y desde ahí vamos a trabajar el cómo. Entonces ahora vengo a la segunda parte. Sí que os voy a pedir, por ejemplo, que en estas parejas que estáis, y ahí sí que ya podemos utilizar, a lo mejor estamos mucho al sol, podemos utilizar las mesitas que están por esta zona o lo que sea. De esas palabras que habéis recibido como valores, lo que os voy a proponer es cómo las trabajaríais, desde las disciplinas que estéis. Pues si coincidís 2 de teatro, 1 de circo, 1 de danza, elegid si es multidisciplinariedad o como queráis hacerlo. Y os voy a dar 10-15 minutitos para que penséis pues una actividad, una propuesta de cómo trabajaríais esos valores. Si son valores que no vamos a trabajar en el MUSE, elegidme unos que sí. Soy consciente de que mi objetivo en este momentito de 15 minutos más o menos era fastidiar de forma técnica, pero no deja de ser un poco la realidad que os vais a encontrar en los centros. En los centros de pronto llegan niños de nueva matrícula, a lo mejor a veces ni siquiera os dicen la diversidad que puede tener un aula y os encontráis con una diversidad que habría que tener en cuenta. Pues bueno, diferentes realidades, diferentes mundos, porque cada colegio y cada instituto es un ecosistema per se. ¿Qué hemos hecho? Que me gusta a mí programar. Toda esta parte al final que hemos ido compartiendo y todo ese tipo de casuísticas que hemos ido teniendo en cuenta, la Fundación principalmente lo que propone es que haya una programación que no deja de ser un documento excusa para generar conversaciones con el coordinador del centro, con las artistas que tengamos colaboración en el propio centro, etcétera, ¿no? Lo difícil al final es esa parte de comunicarnos y de trabajar en equipo, que a veces le dedicamos más o menos tiempo también en función de las diversidades. Y bueno, pues al final una gran parte de ese cómo y que le da valor a la Fundación es esa parte de documentación que no me ha parecido interesante. Pues ese era el segundo apellido del taller, de metodología y procedimientos, que creo que eso lo podéis ver en internet o lo vamos a ir comunicando a lo largo del curso. Lo cuento muy rápido, aunque ya lo sepáis. El colegio manda un certificado de inicio al comienzo del curso, en el que se comenta el uso de imágenes, etcétera. De ahí, artistas y profesorado, principalmente coordinador MUSE o coordinadora MUSE, realizáis una programación de forma colaborativa en el cual pues vuestra parte principal es esa propuesta artística de las sesiones que vais a desarrollar. Cuando termina un trimestre o un año, 3 patitas. El certificado de sesiones para que se certifique por parte de dirección las sesiones que habéis realizado, un informe de evaluación para tener un seguimiento desde la Fundación de las casuísticas que vayan ocurriendo en los centros educativos, y una tercera patita más o menos coja, la difusión. Pues el tema de fotografías, de mandar noticias, etc. Eso serían un poco los procedimientos. Me falta una tercera pregunta, que quería dedicarle solo 5 minutos. Hemos hablado un poco del qué, del cómo, que era lo principal de este taller.
Y me falta una pregunta que para mí es importante, o para mí cada vez tiene más relevancia, que es el con quién. No es lo mismo según con quién trabajes, y sí que hay una cosa que hacemos bastante incidencia desde la Fundación, y es que nuestro objetivo desde el programa MUSE es que seamos un triángulo. Entiendo que, y explico este triángulo, entiendo que la fisicalidad del proyecto MUSE principalmente tiene al artista y al centro como un binomio que debe colaborar. Pero sí que es cierto que en esa otra punta del triángulo sí que queremos que sea la Fundación. La Fundación sí que debe estar dentro de esa comunicación, colaboración, para apoyaros, para ayudaros, para echaros la bronca o para lo que sea necesario en cada momento para que el programa vaya desarrollándose de la forma más efectiva posible. Dentro de ese con quién también tenemos la suerte, quien más, quien menos, de que sea un trabajo interdisciplinar. En este espacio, por ejemplo, yo creo que Miraflores, una de las cosas que se disfruta es compartir con gente con cierta pasión similar que te hace conocer diferentes realidades, y al final lo que mola de Miraflores no es tanto lo que hagamos, sino el con quién lo estamos haciendo, ¿no? Pues esta diversidad de personas que, pues estar de acuerdo o no, pero pues bueno, a mí me mola conocer a gente distinta y ir viendo vidas, ¿no? Una parte del con quién que nos cuesta o que lo hacemos lo mejor posible es la coordinación. Yo entiendo, bueno, pues si queréis hablar, por ejemplo, pues con Maribel o con Albert, todo el tema documental de coordinar ha cambiado. Antes requería una serie de objetivos por cada actividad, la documentación podía ser más o menos farragosa, el tipo de coordinación que se pedía era distinta por las necesidades que había, por así decirlo, y bueno, pues se intenta mejorar en la medida de lo posible. Luego hay ciertos mínimos que hay que cumplir y que, a ver si me explico en esto, de forma que no sea, que lo vais a entender, dentro del contrato que hacemos con los artistas, que es la parte que nos interesa ahora mismo, no es responsabilidad nuestra el hecho de que vuestra documentación sea la que tiene que ser con la Fundación. ¿Me explico de forma clara? O sea, lo hacemos con toda la mejor intención del mundo, esa parte de ayudaros y de asesoraros, pues C1C, certificado de actos sexuales, facturas, bla 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 bla, pero vuestro contrato es un contrato de arrendamiento de servicios y trabajáis de forma autónoma. Cualquier duda, si no, ahora en descansito me preguntáis. Y el último con quién que quería decir, sí que me parece interesante, y es la parte que en la Fundación a lo mejor tiene que trabajar más y hay que buscar estrategias para trabajarlo más, que sería el tema de proyectos que surjan de un con quién. Me explico. Lo va a explicar María. María, por ejemplo, alguna vez me ha comentado toda la parte de relación con el Joan Maragall que tienes. Ella es de Galicia, trabaja con Joan Maragall Colegio en Cataluña, y siempre ha surgido un con quién de querer trabajar en colaboración. ¿Hay financiación? ¿Hay formas? De primeras no, pero a ver si me explico en esto bien. Creo que, y esto es una opinión personal, ni siquiera lo he hablado con el equipo, o a lo mejor sí, pero sí que dentro de ese con quién, a veces creo que la Fundación no tiene que dar todos los con quién, ni tiene que proponer todo el rato todos los proyectos. Sin duda sería más trabajo para nosotros, pero creo que un proyecto chulo, si os enteráis de convocatorias X que se puedan financiar, que se puedan tener encaje con la Fundación y que la Fundación pueda ser una aliada a la hora de desarrollar X proyectos, también podemos ser un con quién, en el sentido de entidad a lo mejor, con el que se pueden desarrollar proyectos, ¿no? ¿Esto es obligatorio? No, pero lo dejo caer como una serie, o sea, al final la Fundación sí que da una serie de herramientas, habilidades, llámalo X, concretas para trabajar, pero la Fundación no es solo el MUSE, o la intención debería ser que no fuera solo el MUSE.